Imagina por un momento que estás en tu sala. A finales de los años 80, la televisión gigante y pesada está frente a ti, y de pronto escuchas ese clic especial al insertar un cartucho, la pantalla parpadea, suena una melodía que te acelera el corazón y, sin darte cuenta, estás entrando a un mundo que ningún niño había vivido antes. Así empezaba la magia de la Nintendo NES, la consola que cambió para siempre la forma de jugar. Hoy te voy a explicar cómo nació esta consola, por qué marcó una época y cómo logró que millones de niños y adultos descubrieran el increíble mundo de los videojuegos modernos. Vamos a viajar juntos a esos años donde un simple control rectangular podía darte horas completas de alegría, frustración, emoción y risas. Pero antes de avanzar con esta historia, quiero pedirte algo pequeño pero especial. Ve a la caja de comentarios y cuéntame si alguna vez tuviste una Nintendo NES o si jugaste en una. Dime qué juego recuerdas o cuál fue ese momento que se te quedó grabado para siempre. Ahora sí, sigamos con este viaje lleno de recuerdos. Volvamos al inicio. Antes de que la Nintendo NES apareciera, los videojuegos estaban pasando por una crisis. Muchas empresas habían lanzado consolas sin calidad, con juegos aburridos y malos gráficos. La gente comenzó a perder interés, y parecía que los videojuegos iban a morir antes de crecer. Pero entonces llegó esta consola y todo cambió. Nintendo tomó una idea simple, al crear una máquina confiable, divertida y con juegos que de verdad emocionaran. Y eso fue exactamente lo que hizo. La NES apareció con un diseño sencillo pero fuerte. Era una caja gris, con una tapa que se levantaba para meter el cartucho. Nada de pantallas táctiles, nada de internet, nada de gráficos en 3D. Solo tú, tu consola y un cartucho que muchas veces tenías que soplar para que funcionara. Ese pequeño ritual era parte del encanto. Todos recordamos soplar el cartucho como si fuera un truco mágico. Y lo mejor es que casi siempre funcionaba. Pero lo que hizo grande a la NES no fue solo su diseño, sino sus juegos. Títulos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Duck Hunt y Mega Man se convirtieron en parte de nuestra vida. No eran solo juegos, eran mundos completos donde podías perderte por horas. Mundos donde tú eras el héroe, el aventurero o el cazador de patos con una pistola de luz, que hoy parece un juguete extraño, pero que en ese tiempo era lo más avanzado que existía. La música de aquellos juegos era simple, pero inolvidable. Bastaba escuchar unos segundos para saber de qué juego se trataba. Eran sonidos que se quedaban en la cabeza, que te acompañaban al colegio, al recreo o mientras jugabas con tus amigos en la calle. La NES no solo nos daba entretenimiento, nos daba historias que recordamos hasta hoy. Y todo eso nació en una época donde la imaginación hacía la mitad del trabajo. Muchos niños de los 80 no teníamos grandes lujos. No había celulares, no había internet y la televisión tenía pocos canales. Pero cuando encendíamos esa consola, el mundo cambiaba por completo. Era como tener un universo entero dentro de la sala. Los fines de semana se volvían especiales. Las vacaciones se hacían más cortas porque el tiempo se iba entre aventuras, saltos, enemigos y niveles imposibles de superar. Jugar en la NES también era un acto social. No importaba si el control era duro o simple. Se podía jugar entre hermanos, primos, vecinos y amigos del barrio. A veces tocaba esperar tu turno. Otras veces te quedabas mirando la pantalla con emoción, como si cada salto de Mario fuera tuyo. La NES unía a las personas. Hoy jugamos en línea con gente del mundo, pero antes jugábamos al lado, compartiendo la misma pantalla, el mismo control y las mismas risas. Esta consola no solo cambió la historia de los videojuegos, también cambió la forma en la que los niños de esa época veíamos la diversión. Nos enseñó que un juego podía tener historia, música, personajes y hasta secretos escondidos. Nos enseñó paciencia, concentración y la alegría de pasar un nivel difícil después de muchos intentos. La Nintendo NES nació en un tiempo donde la tecnología todavía estaba creciendo, pero aún así logró crear algo grande, algo que ninguna consola moderna ha podido igualar: la sensación de maravilla. Esa sensación de estar viviendo algo totalmente nuevo. Y eso, para los que crecimos en los 80, no tiene precio. La llegada de la Nintendo NES
no solo cambió la forma de jugar, también cambió la forma en que muchos niños y jóvenes veían el mundo. Y mientras la consola se hacía más popular, la cultura de los videojuegos empezó a tomar fuerza. Lo que antes parecía solo un pasatiempo se convirtió en una parte importante de la vida diaria. La NES no era solo una máquina, era un puente a la imaginación. Era el lugar donde las tardes después del colegio se volvían más alegres y donde los fines de semana se sentían cortos, porque siempre querías jugar un nivel más. Con el tiempo, la consola empezó a formar parte de la identidad de muchos hogares. A veces llegabas a casa cansado, pero bastaba encender la NES para que todo cambiara. De pronto estabas corriendo con Mario, explorando cuevas con Link, o intentando vencer a ese jefe que parecía imposible. Y lo más bonito es que esos momentos se compartían. Era normal ver a la familia reunida, aunque solo una persona estuviera jugando. Cada quien daba consejos, hacía bromas, o celebraba cuando se pasaba un nivel. La NES unía, y esa unión es algo que hoy se extraña. Los videojuegos de esa época eran simples, pero tenían alma. No necesitaban gráficos perfectos para atraparte. Te atrapaban porque cada juego tenía corazón, tenía esfuerzo, tenía ese toque especial que hacía que cada partida se sintiera importante. Y aunque tuvieras que repetir un nivel 1000 veces, nunca dejaba de ser divertido. De hecho, parte de la magia estaba en fallar y volver a intentarlo. Era un aprendizaje que los videojuegos de hoy, con salvados automáticos y ayudas constantes, no siempre te enseñan. A medida que pasaban los años, la NES se convirtió en sinónimo de infancia. Y aunque luego salieron consolas más avanzadas, muchas personas siguen recordando esta como la mejor de todas. ¿Por qué? Porque fue la primera que te hizo sentir que el videojuego no era solo botones y pantalla. Era emoción, era creatividad, era descubrir un mundo que parecía no tener límites. La NES también marcó un antes y un después en la industria. Fue la base para lo que conocemos hoy como videojuegos modernos. Muchos de los juegos actuales existen gracias a las ideas que nacieron en esa consola. Los mundos abiertos, las historias profundas, los personajes inolvidables, los sonidos que se quedan en tu mente, todo eso comenzó ahí. La NES no solo te ofrecía diversión, te enseñaba que detrás de cada juego había un mundo entero creado para ti. Y aunque hoy en día todo es más rápido y más avanzado, jamás podremos olvidar la sensación de sostener ese control rectangular. No importaba si te dolían los dedos, no importaba si la cruz se sentía dura. Con ese control, aprendiste a tener paciencia, a no rendirte y a disfrutar cada logro sin importar lo pequeño que fuera. La NES te enseñaba a ser constante, incluso sin darte cuenta. Con el tiempo, esta consola dejó de fabricarse y quedó como un recuerdo. Pero es un recuerdo vivo, uno que sigue presente cada vez que alguien menciona Mario, Zelda o Duck Hunt. Sigue vivo cada vez que escuchamos esas melodías de 8 bits que mágicamente te regresan a la sala de tu infancia, a ese sillón viejo, a esa televisión cuadrada, a esos días donde la vida parecía más simple y más feliz. La NES puede haber quedado en el pasado, pero su impacto sigue presente en nosotros. Sigue en nuestros recuerdos, en nuestras historias y en esa parte de nuestra infancia que guardamos con cariño. Fue una época única, una época donde todo era nuevo, una época donde los videojuegos se sentían como un milagro. Por eso este tema no es solo sobre la consola, es sobre lo que representó, sobre los momentos que nos regaló, sobre la alegría que nos dio sin pedir nada a cambio. La Nintendo NES no fue solo una máquina, fue una parte importante de nuestra vida, y por eso siempre tendrá un lugar especial en nuestra memoria. Gracias por quedarte hasta el final de este mensaje y por acompañarme en este viaje a los años 80. Si te gustó este contenido, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos llenos de nostalgia, recuerdos y momentos que marcaron a toda una generación. Tu apoyo hace que estos recuerdos sigan vivos. Nos vemos en el próximo video retro.